¿Qué le parece si vamos a Colombia en primer lugar? Indalecio Castellanos, él es periodista de RCN, nos atiende desde Bogotá. Le damos la bienvenida a Indalecio. Indalecio, qué gusto de saludarte. Muy buenos días en Perú, buenos días también en Colombia. ¿Cómo estás? Pues un placer enorme conversar con usted, doctor Elmer. Muchísimas gracias. Hoy un poco conmovido, porque por ejemplo, el tema de la pandemia prácticamente ha pasado a un segundo nivel en Colombia, porque hoy el tema es el paro, porque hoy, por ejemplo, hay 10 personas muertas en Cali, y entonces es como si de pronto este tema de la movilización, de los enfrentamientos, de las denuncias por brutalidad policial hubieran relegado la pandemia. Para muchos es como si la pandemia hubiera dejado de existir, a pesar de que las cifras son hoy dolorosas. Estamos, obviamente, por cuenta de esas movilizaciones, viviendo una gran emergencia porque parecen los casos replicarse con mucho más rapidez y después de más de un año de la pandemia, en estos momentos las ocupaciones de UCI, especialmente en Bogotá y en Medellín, son realmente dramáticas, lo mismo que en Boyacá, en la zona central de Colombia, mientras que nunca se han registrado cifras tan altas de muertos por día. Hoy, por ejemplo, el ministerio reporta que este viernes murieron 514 personas. Cuando empezó la movilización, el orden de víctimas diariamente era de alrededor de 400 y durante los últimos días la cifra no ha bajado de 500, 514 como mayor. Entonces, son tiempos difíciles, doctor Elber. Caramba, Indalecio, lo sentimos muchísimo, de verdad, una tierra tan linda como la tuya, la tierra colombiana. Eh, en el mundo entero, la pandemia ha ido desnudando realidades, Indalecio. ¿Algo ha tenido que ver la pandemia con esta convulsión social que vive tu país? Yo creo que evidentemente la pandemia ha desnudado una gran desigualdad. Ver las primeras imágenes de lo ocurrido el año pasado cuando se instauraron las denominadas banderas rojas pidiendo auxilio por algo tan elemental como comida. Entender que si bien obviamente hay pobreza eh, y eso es evidente, pues muchos ignoraron que había hambre, que la gente que sale todos los días a rebuscarse, a vender los dulcecitos, los confites, el cigarrillo, dejaron de percibir lo del día, no había para comer. Y esa circunstancia yo creo que ha sido también un insumo para entender esta dolorosa tragedia que estamos enfrentando ahora con las movilizaciones, con las protestas. Ha desnudado todo esto un nivel de inequidad tal porque, porque muchas empresas han colapsado, porque la economía está paralizada, porque hay regiones hoy por la pandemia y por el paro que no tienen alimentos, que no tienen gasolina, que no tienen gas. Y esa es una realidad insoslayable. Durante mucho tiempo políticamente, doctor, me decían, mire que nos vamos a convertir en Venezuela. Y hoy estamos con esa visión dolorosa de las colas grandísimas, de las filas largas para conseguir combustible, como lo veíamos en Venezuela, de gente pidiendo comida en las calles. Digamos que evidentemente la pandemia y ahora estas movilizaciones han desnudado una gran realidad en términos de una desigualdad enorme y de unos problemas sociales y económicos bastante graves. Efectivamente, no son los únicos en América Latina entera. En nuestro país, en el Perú, también se han desnudado las mismas desigualdades, Indalecio. Cuéntanos cómo va el programa de vacunación. Bueno, el programa de vacunación, a pesar de las circunstancias, doctor Elmer, parece ir en la vía correcta. Por lo menos debo decir que este fin de semana ha tenido una revitalización el proceso de vacunación. Yo, por ejemplo, que estoy en la edad de más de 55 años, pensé que mi vacunación iba a estar mucho más lejana. Incluso estaba pensando en esos viajes que se combina por esos días turísticos que están tan de moda en Perú y en Colombia de ir a vacunarse a los Estados Unidos. Y digo, Ujú. bueno, es posible que tenga que hacerlo. Hoy ya estoy en la lista para ir a vacunarme. Este fin de semana el ministerio ha empezado un vigoroso plan para vacunar a personas de más de 55 años sin agendamiento, es decir, llegar a los sitios en donde están vacunando, y se ha iniciado también un proceso para fuerzas militares y para maestros en el país que están en, digamos, en la primera línea de acción porque son
los que tienen contacto con los chicos en las aulas y los que están intentando mantener el orden público. El gobierno, doctor Elmer, calcula que antes de finalizar este mes, es decir, para el próximo lunes, tendrá que haberse vacunado por lo menos a 10 millones de colombianos. Hoy, antes de empezar la jornada masiva, que va de las 8 de la mañana, empezó a las 8 y irá hasta las 5 de la tarde, han sido vacunados en Colombia 9.998.024 personas. Hoy. La meta obviamente son 40 millones. Es decir, si se cumple la cifra de 10 millones, la meta que viene ahora es en qué momento se van a vacunar esos 30 millones de personas. Pero parece ir bien, digamos, según la información que entrega el gobierno, porque ya 3.217.548 incluso se han puesto la segunda dosis. Más o menos 3.300.000 personas con segundas dosis en Colombia. Y se está dando un fenómeno que resulta muy interesante y que lo remarca el Ministerio de Salud. Se está rebajando el nivel de mortalidad de personas mayores de 75 años, que ya en su mayoría han sido vacunados. Se está rebajando esa cifra ostensiblemente. Y ahora los grupos de personas expuestas son de unas edades mucho más bajas, entre 30 y 50, 60 años. Ese es el fenómeno que se está dando en este instante, doctor Elmer. Qué bueno. Entendemos que ustedes tienen 50 millones de habitantes, 50.30 millones de habitantes, obviamente eso incluye también a los niños que no están todavía como candidatos. Calculo que ustedes deben tener unos 35, 40 millones de personas, digamos, mayores de 18 años para vacunar. Sí, yo creo que el rango el rango de una mayor población en Colombia es joven. Eso se demuestra, por ejemplo, con las movilizaciones. La mayoría de los muchachos son los que están en las calles. Pero ahora que usted me pregunta por jóvenes, se está presentando también dolorosamente esa tragedia de jóvenes que están siendo contagiados porque son los que están saliendo todos los días a marchar, porque están mayormente expuestos. Cuando empezó todo esto, hace un mes, el 28 de abril, el gobierno advirtió, por favor, tengan cuidado, movilizaciones con medidas de bioprotección, pero en la medida en que las circunstancias van pasando, pues los jóvenes parecen no haber entendido y las circunstancias demuestran hoy que un grupo poblacional mayormente amenazado, incluso más que los adultos que permanecen en sus casas por obvias razones, están siendo los más afectados. Correcto. Pero, vemos las imágenes de los jóvenes sin mascarillas, absolutamente sin ningún tipo de protección en las protestas y obviamente eso aumenta mucho el riesgo de contagio. Indalecio, un saludo a la distancia, un abrazo fraterno al pueblo colombiano que está sufriendo doble martillazo, convulsión social y pandemia. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este informe desde tu tierra, Indalecio. Gracias. Siempre un abrazo estrecho, mi cariño y mi admiración, doctor Elmer, a todos los oyentes de RPP, que es como nuestra casa también. Mi cariño, un saludo especial para todos y gracias por permitirme presentar este panorama desde Bogotá. Un abrazo, feliz mañana. Muchísimas gracias. Indalecio, que nos permite la magia de la radio a través del mundo. Hemos estado en Colombia. Vamos a Sao Paulo, en Brasil. Allí está Juliana de Toledo y es reportera de salud del diario O Globo. Juliana, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, por suerte. Buenos días. Buenas tardes para ti. En el programa. Gracias. Eu não falo muito bom, pero falo pouquinho. Tá bom, portugués, tá bom. Vamos a hablar portuñol. En español también. En portuñol. Claro. Vamos a hablar en portuñol. Juliana, qué gusto. Gracias por estar con todos nuestros oyentes. Juliana, danos una informe breve. ¿Cómo está la situación hoy día, 29 de mayo, de la pandemia en el Brasil? Bueno, ahora nos encontramos otra vez en un momento difícil. Vemos los casos subiendo y bueno, ya decimos eso como una tercera ola. Algunos no entienden si la segunda ola se terminó todavía porque hay estados que están muy complicados desde marzo, pero la verdad es que todos los lugares ahora están con más casos en Brasil y no salimos de un patamar muy alto en ese que estamos desde marzo, así que estamos muy preocupados con el efecto del invierno.
¿Y la distribución de casos de enfermedad, la muerte, es igual en todo Brasil o hay ciertas zonas que son más afectadas? Sí, la distribución al principio estaba mucho en las ciudades grandes y hoy día ya no es así. En mi estado, acá en São Paulo, el interior está peor en ese momento que en la capital y nos preocupa eso por la atención que históricamente es peor en los hospitales del interior de Brasil. Y cuando vemos también las muertes son mayores en estos lugares en el interior y donde sabemos que las condiciones sociales también se complican. O sea que la pandemia se ha extendido al interior del país. Ustedes han vivido una Claro, situación muy especial, Juliana, al igual que Estados Unidos cuando estaba el señor Donald Trump. La población en Estados Unidos se dividió entre los que creían en la ciencia y los que no creían en la ciencia. ¿Ustedes cómo están exacto. en ese sentido? Bueno, es así, hay como grupos que creen en cloroquina, el remedio, Ujú. como algo para un tratamiento precoce, así se dice acá, y otros que, bueno, que creen en las medidas de distanciamiento social, y eso está muy claro en las calles también, además del problema entre los políticos. Y bueno, lo que vemos ahora es una comisión de investigación en el Congreso en Brasilia para averiguar las responsabilidades en la compra de vacunas. Bueno, se está viendo que las ofertas de vacunas fueron en agosto, a veces julio, septiembre del año pasado, pero las compras, los contratos a partir de enero apenas, y ese discurso como de tratamiento precoce, algo del gobierno Bolsonaro, es muy fuerte y se sobrepuso a las vacunas en muchos momentos. Entonces sí, estamos en una situación que se mezcla con la política. Entonces, la acusación es que no se compraron las vacunas a tiempo. Eso es lo que se está discutiendo en el Congreso, ¿no? Por darle preferencia a la hidroxicloroquina y a otras cosas. Tengo entendido que Exactamente. hay una nueva variante de virus que le llaman P4 que ha aparecido en Sao Paulo. Cuéntanos brevemente de eso. Sí, sí, exactamente. Apareció en ciudades en el interior de São Paulo y ya son como 20 ciudades que tienen esta variante, que es una pariente de P1 porque se ve que se derivó de este linaje. No sabemos todavía si va a dominar los casos. En estas ciudades ya tienen una expresión, algo como un 20% de los casos, y es algo grande para una variante que se descubrió hace pocos días. Pero como acá tenemos un escenario de muchas variantes, no sabemos si tiene más poder, si va a ser más transmisible y también más letal. Y ahora nos preocupa también mucho la variante de India, porque ya tenemos 7 casos confirmados en Brasil Ujú. y no tenemos transmisión comunitaria todavía, no registrada, pero se imagina que eso pueda pasar también ya Wow. en este momento. ¿Y el programa de vacunación cómo está? Tenemos un minuto nada más. ¿Cómo está el programa de vacunación? Bueno, ayer tuvimos una noticia buena que fue el tercer día con más gente vacunada en el mismo día, más de 1.200.000 dosis en un día, pero todavía en percentuales no es mucho. Tenemos como un 27% de la población con una dosis y un 13% con las dos dosis. Y no sabemos cómo vamos a avanzar en los próximos meses porque nos faltan los insumos para fabricar las vacunas acá en Brasil. Tenemos 2 lugares donde podemos fabricar la vacuna china de Sinovac, que es Butantan, acá en São Paulo, y Fiocruz, que produce la vacuna de Oxford en Río, pero los insumos vienen de India y de China y no tenemos más fechas para que lleguen acá estas materias primas. Eso sí es Wow. muy preocupante también. Sí. Entonces, en resumen, Juliana, la cosa está preocupante todavía en Brasil, no se ha superado nada. ¿Ah? No, nada, y no sabemos en lo que vamos a entrar en ese momento. Ujú. Hay una expectativa de que las vacunas nos dejen un escenario mejor que tuvimos en los Muy bien, últimos meses, muy bien, pero no sabemos. muy bien. Juliana, muy obrigado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Tu Muito español tiene, obrigada, eu que agradeço. tu español tiene acento rioplatense.
Sí, yo viví un tiempo en Buenos Aires. Sí, muy obrigado. Muchas gracias, Juliana. Muy agradecido. Gracias. Gracias. Estuvo con nosotros Juliana de Toledo, desde Sao Paulo. Ahí está. Otra radiografía, señora. Hemos visto la radiografía de Colombia. Jaime Rodríguez, él es periodista y escritor, está en Madrid y nos atiende, él es peruano. Jaime, qué gusto de saludarte. Buenas tardes para ti, buenos días. Hola. Buenas tardes también ya en Perú. He leído un extracto de lo que escribiste cuando te infectaste con COVID-19 en marzo del año pasado. Llegaste al hospital, ¿qué tal te fue? ¿Saliste bien? ¿No te complicaste? Sí, no, o sea, fue duro al principio, pero la verdad es que fue de los primeros casos, pero de los que, a pesar de la gravedad del asunto, pude recuperarme más o menos rápidamente. Yo estuve internado en el hospital 5 o 6 días y al sexto día ya prácticamente no tenía, después de haber tenido una saturación de oxígeno de 87 más o menos y haber estado doblado, o sea, sin poder moverme y tener que haber venido una ambulancia a recogerme a casa. Y parece mentira, ahora decías esto, ha pasado ya más de un año, poco más de un año, y parece que hubiera pasado, no sé, 10, como todo lo que ha pasado durante el 2020, que es increíble, y sigues viendo y nos hemos acostumbrado un poco a las cifras, ¿no? Es brutal eso. Correcto. Y eso es lo que no quiero que nos cuentes, Jaime. ¿Cómo está COVID-19 en España? Vemos los números de incidencia de nuevos casos, de mortalidad están disminuyendo bastante. Cuéntanos, ¿cómo está la situación de COVID en España? Sí, mira, ahora mismo en España la verdad es que las noticias son bastante alentadoras. También es cierto que el tiempo cuando cambia en España parece que lo cambia todo. Empieza aquí el calor, el sol, particularmente en Madrid. Esto siempre viene con cambios. Ya pasó el año pasado que hubo este bajón. De hecho, precisamente por eso hubo una segunda ola tan bestia, porque en el verano se relajaron las cosas y luego pues se pagó el precio del verano, ¿no? De la relajación de esas medidas de cuidado, ¿no? Ahora mismo, la verdad es que las noticias son alentadoras, ¿no? O sea, sigue habiendo un gran número de casos, pero por ejemplo, no llegan a 20 muertos diarios, 17 muertos creo que ha sido hoy el más bajo desde el año pasado. Que tú mira, ahora que leías esa crónica, cuando yo me ingresé, me acuerdo que me quedé dormido en la silla, y habré dormido unas horas. Era un día, por ejemplo, una noche, y habían 2.000 muertos en España, y al día siguiente habían 3.000. O sea en el momento en que yo ingresé, estábamos en el pico de muertes en España, y se morían 1.000 personas al día, ¿no? Terrible, escuchábamos todas esas noticias que venían, eran terribles. Jaime, ¿cómo está el programa de vacunación en España? El programa de vacunación va bien. Han habido algunos casos que se ralentizaron por el tema de la AstraZeneca y el problema con los trombos que hubieron, que se detectó que eran muy mínimos. No sé, tú evidentemente conoces más de esto. Yo te cuento de lo que aquí voy pidiendo las noticias, ¿no? Entonces eso se paró, a nivel europeo se detuvo, se hicieron las investigaciones del caso y luego ha vuelto a darse la licencia. A coger ritmo, en este momento, y correcto. En España, en este momento, Jaime, ¿la vacuna ya está disponible para todos o es por grupos de edades? Está siendo por grupos de edades, se han vacunado ya. Ahora estamos en el proceso en el que se están vacunando las personas mayores de 55 años. Ya, ok. Y tenemos entendido que hay una se supone que en 2 semanas empiezan a vacunarse la gente mayor de 49 años. Ya y están así, en los 40, entonces, por ejemplo, en septiembre que empiezan las clases, se supone que empiezan a vacunarse los chicos, por ejemplo, los adolescentes, en los mismos institutos, o sea, en los mismos colegios. Correcto, porque ya la Unión Europea ha aprobado la vacuna de Pfizer de 12 años para arriba, precisamente ayer. La Pfizer, efectivamente. Cuéntanos, Jaime, ¿y cuál es esta idea del pasaporte de inmunización que se está hablando en España ahora? Bueno, no estoy muy seguro de ese tema. Entiendo que hubo esta idea de sobre todo por el tema de alentar el turismo, ¿no? España, pues, como dicen aquí, es como como las Bahamas de Europa, ¿no? Es como vienen todos los turistas de Europa del Norte y tal, vienen aquí. Entonces, España realmente
a nivel del proceso de desindustrialización que sufrió pues, a lo largo de las últimas décadas, se ha convertido básicamente, su economía se mueve mucho por el turismo. Entonces, claro, esta es una idea que muchos países del sur, que reciben muchos turistas, están tratando de alentar para que existan estos pasaportes de vacunación y que pueda haber una circulación más libre, ¿no? Una cuestión casi económica más que sanitaria, no sé qué te parece a ti, pero es básicamente para eso, ¿no? Yo no sé realmente si más allá de ese sentido de activar el turismo, que efectivamente se necesita, que la economía esté activa y tal, no sé si a nivel de sanitario, digamos, eso tiene algún sentido o no, o si sirve más o menos que las pruebas que se hacen ahora, ¿no? Las PCR que te piden para viajar. Entiendo. Pues Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te agradecemos muchísimo por esta visión que nos has dado de la pandemia en Madrid, en España, perdón, en Madrid también, y que las cosas están con un viso diferente, ya tienen luz al frente del camino. Gracias, Jaime, muy agradecido. Sí, gracias a ti. Ojalá que en Perú también pronto las cosas empiecen a marchar como se debe. Creo que el ritmo de vacunación es bueno también, así que ojalá que salgamos pronto de esto. Muy bien, muchísimas gracias. Jaime Rodríguez, periodista peruano radicado en Madrid, estuvo con ella, es abogada y es investigadora, está estudiando una maestría en criminología en Cambridge, en el Reino Unido, y se une a nuestro programa y la saludamos a la distancia. Buenas tardes, Josefina, qué gusto de saludarte. Doctor Huerta, ¿cómo estás? Un placer. Encantado. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de RPP Noticias, Josefina. Cuéntanos, ¿cuál es la radiografía que nos puedes dar en este momento, en este 29 de mayo de la pandemia en el Reino Unido? Bueno, hay una pequeña sensación de alerta porque durante las últimas semanas se ha registrado un aumento en los casos de contagio de la nueva variante india, ¿no? La principal preocupación en el Reino Unido está vinculada con esta nueva variante que viene de la India y que es digamos, más contagiosa, ¿no? Entonces, eso es lo que ha generado mayor preocupación porque 3/4 de estos casos, que al día de ayer fueron aproximadamente 4.000 que se registraron al día, vienen de esta nueva variante. Entonces, eso es lo que ha generado preocupación porque no se sabe, ya generado discusiones sobre si es que esto va a modificar o no el plan de desescalamiento que eventualmente va a desembocar el 21 de junio, de acuerdo a lo que ha adelantado el primer ministro en digamos, levantar todas las restricciones, salvo muy digamos, pequeñas, ¿no? Como mantener la mascarilla, pero se tiene previsto de que para el 21, digamos que ese vendría a ser el desemboque de este plan, y ahora precisamente por el aumento de estos casos se está generando esta discusión sobre si corresponde o no mantener esa fecha o digamos que adelantarla, ¿no? Esta discusión sobre si es que hay que seguir una política de data o de date, ¿no? De la fecha o más bien seguir lo que dice, bueno, los estudios, ¿no? Y ahora, por el otro lado, se tiene información de que el mayor número de casos de contagio viene principalmente de población que no ha sido vacunada y que corresponde a, digamos, a personas que tienen la edad entre los 10 y los 19 años, o son básicamente jóvenes. Y que además también se habrían contagiado en las escuelas, ¿no? Donde no es necesario, no es obligatorio, por ejemplo, colocarse las mascarillas, ¿no? Porque tenía entendido, perdón, Josefina, que el 75% ya casi de la población adulta está vacunada en Inglaterra. Sí, eso sí es, digamos, una cifra muy, muy importante porque son 75 con la primera dosis, ¿no? Porque claro, son aproximadamente 40% los que ya tienen las 2 dosis y recientemente, hará 2 semanas que se ha, digamos que el rango de edad para invitar a vacunarse está ahorita entre los 30, ¿no? Todas las personas que están en el plano de los 30 años han sido invitados y la buena noticia es de que ya más de la mitad de la población de 30 años ha asistido a vacunarse en las últimas 2 semanas, ¿no? Entonces, la gran mayoría de personas, un 70%, como bien lo ha mencionado, ya está vacunada con la primera dosis, que ofrece una protección,
pero no completa, ¿no? Correcto. Ahora, no sé si te enteraste de esa controversia que la MHRA, que es la agencia reguladora allí en Inglaterra, dio cuando anunció las vacunas en diciembre del año pasado, diciendo que la segunda dosis la iban a posponer por 3 meses. Eso se llegó a debatir el público. ¿Qué dijo acerca de eso? Sí, todavía digamos que precisamente la variante de India ha generado que se esté discutiendo si es que hay que acortar ese periodo entre la primera y la segunda dosis. De hecho, ahora que he tenido el privilegio como estudiante de la universidad de vacunarme, te informan ahí que se te envía, por ejemplo, un mensaje de texto que te dice más o menos aproximadamente 12 semanas entre la primera y la segunda dosis, pero en ese momento me informaron de que es muy posible que estas fechas vayan a variar y que vayan a ser menos, ¿no? Entonces, digamos que está en discusión y precisamente también por la premura, ¿no? De estos contagios que están aumentando, ¿no? Correcto. Ahora, en términos generales de la sociedad, ¿está más o menos abierta? Restaurantes, lugares, puedes ir a lugares, la mascarilla en lugares públicos todavía se usa. Sí, de hecho, desde el 17 de mayo se permiten los ingresos a cines, museos, a todos los espacios cerrados, pero con un limitado número de personas y que vienen de solamente máximo 2 casas. En los espacios afuera, por ejemplo, pueden estar hasta 30 personas, digamos, aglomeradas, y se han abierto, digamos, también, por ejemplo, se permite la realización de bodas hasta 30 personas también o de otros eventos, ¿no? Entonces, la verdad que la sensación es de que hay una vuelta, sí, progresiva a la normalidad, pero todavía hay muchas personas que sí prefieren por motivos de cautela utilizar la mascarilla, pese a que no es obligatorio en los espacios abiertos, ¿no? En los espacios cerrados sí. Ajá. O sea que al igual que en Estados Unidos, ya en espacios abiertos a las personas vacunadas no se les exige las mascarillas. No es obligatorio, de hecho, estés o no vacunados desde hace un tiempo, si es espacio abierto. Hay personas que, digamos, transitas en los espacios abiertos y no tienen por qué estar con una mascarilla, siempre y cuando estén, digamos, aislados, ¿no? Y mantengan el distanciamiento. Muy bien, entonces en general, y ya tenemos que terminar, Josefina, la cosa está ahorita en un punto álgido para ver cuál es el comportamiento de esta variante y de eso van a depender varias decisiones de política de salud. Sí. No, y además, a ver, el día de ayer, si no me equivoco, o hoy día, se han generado algunas protestas, de hecho, de personas que están resistiéndose a que se implemente el llamado pasaporte, ¿no? Bajo argumentos de que eso estaría, digamos, imponiendo a las personas que no quieren vacunarse, digamos, cortando sus libertades, ¿no? Entonces hay todavía, digamos, algo exacto, ¿no? Algunas voces que se resisten a que esto pueda llegar a implementarse eventualmente, aunque, por ejemplo, para viajar sí es un requisito, claro. ¿no? Tienen ustedes el aplicativo en el teléfono celular con el código QR. Sí, Josefina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego, doctor Huerta. Hasta la próxima, Josefina. Ella es Josefina Miro Quesada, abogada. Entonces, señora, cuando regresemos vamos a hacer un comentario general para entender, mire, las realidades de COVID-19.